Hola alquimistas, bienvenidos a la serie de videos de la ley de la atracción, el secreto. Estamos viendo los principios herméticos o leyes universales. Ahora vamos con el último principio, que es el de género o generación. Así es que vamos a verlo. Bueno, este principio dice, el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio es así. Este principio es de generar, crear, procrear, construir, crear. Así es. Todos tienen un eh, polo masculino y femenino. El polo masculino es la forma, la actividad y la acción. Y el polo femenino se representa como el reposo, la quietud. Entonces, uniendo estos dos polos, se crea algo, se genera algo. Por eso es importante este último principio, que es el de generación. Para crear, para procrear, para construir, hay que unir estos dos polos, el masculino y el femenino. Vamos a verlo así más simple, como en los seres vivos, para un hombre o una mujer, para procrear, para crear un hijo, en los animales, en las plantas. Entonces todo tiene un polo femenino y masculino. Como les digo, el polo masculino es la actividad, la acción, y el polo femenino es el reposo y la quietud. Uniendo estos dos polos, estos sexo masculino y femenino, la generación, pues se crea algo, se genera. Porque si no hubiera estas dos polaridades, pues nada podría existir. Entonces necesita a fuerza este, este principio es, pues todos son importantes, pero pues para crear algo hay que unir estos dos polos. Por ejemplo, también en nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo es el materialista, el hemisferio activo. Y nuestro hemisferio derecho, pues digamos que es el de la mujer, es como que nuestro hemisferio femenino, que es el intuitivo, el pasivo. Entonces, a veces, si desarrollamos los dos hemisferios, podemos crear cosas impresionantes, brillantes. Entonces, hay quienes dicen que tienen más desarrollado un hemisferio más que el otro, por eso unas personas son eh, más creativas, más intuitivas, y otras personas son más, pues, más cuadradas, más rectas, más, tienen ese lado más desarrollado, más matemático, y los otros pues es más de pintura, escritura. Pero si unieran esos dos, imagínense cuánta creación no habría. Entonces, en cuanto se refiere a la ley de la atracción, este principio, pues hay que trabajar juntos para que surjan cosas grandes. Eh, por ejemplo, y aquí todo es, así como el corazón tiene sus palpitaciones, su latido es latido, reposo, latido, reposo, latido, reposo, latido, reposo. Ese es como un ejemplo. En nuestro organismo, pues todos los ciclos son alternados, para nuestra existencia física. El proceso mental llega a una cumbre más alta cuando luego de un periodo de actividad, o sea, cuando estamos muy, muy activos absorbiendo datos, nos vamos a sumergir en un reposo relajado. Entonces ahí es donde les digo, llega las ideas. Entonces hay que tratar de nuestros dos polos tenerlos desarrollados, nuestros dos hemisferios tenerlos desarrollados para poder atraer cosas buenas, para poder atraer, a lo mejor dices, es que yo no soy muy creativa, es que me falta, no sé dibujar o no sé esto, a mí no se me da, pues puedes ir a clases de dibujo o puedes empezar a crear lo que tú quieras y vas a ver cómo si tienes dones que tú ni conocías, o a lo mejor dices, yo no soy buena en las matemáticas, a mí ni me digan de eso, yo mejor no, pues es que yo decía lo mismo, yo decía lo mismo de las matemáticas, yo decía lo mismo de la historia, hasta la historia me aburría, que no sé qué, y ahora yo busco la historia para saber el más allá, qué pasó, o sea, qué pasó antes, toda la historia, entonces yo misma tuve que desarrollar esa parte que no había en mí, que no quería, o que no quería por flojera, por aburrimiento, yo quería lo más
lo más talleres, lo más artístico a mí me gustaba más, sentía que era muy bueno en eso, pero esta parte la estaba olvidando, entonces por eso empecé a desarrollar eso. La historia, y sí, hay personas que pueden preguntarle, especialmente a alguien, y no, o sea, la historia no, me aburre y todo, pero es bonita y es importante porque yo misma he estado buscando el por qué, investigando, leyendo, por ejemplo, de estos principios, pues sabía que ir más atrás para ver de dónde venía. O por ejemplo, cuando Magia Caos, que es la que estudio, la que me gusta, o por ejemplo, los talleres de jabones, cuando en mis talleres, antes de promocionar, los talleres lo que yo hago es la parte teórica y práctica. Y la teórica es historia, es el por qué, porque me gusta que sepan, no que tengan, que sepan hacerlo, pero el por qué lo están haciendo y de dónde viene. O sea, no nada más es háganlo ya, porque yo sé que la mayoría de las personas, pues la historia decimos, ay, qué aburrido, yo quiero ya aprender, lo que yo quiero es aprender. Pero imagínate complementar lo que aprendiste con un poco del por qué lo estás haciendo y de dónde viene todo eso. Por ejemplo, los talleres de jabones, la glicerina, ¿de dónde viene la glicerina? ¿Cómo la glicerina? Pues creo que se forma. O por ejemplo, las velas, que tengo también talleres o cursos, el porqué de las velas, de dónde viene y cómo empezaron las velas y todo eso, o sea, es muy interesante. Entonces, al momento de que tú unas esos dos, pues dices, wow, es que sí, está mucho mejor. Entonces, pues igual, la matemática yo decía, ay no, matemáticas no, pero imagínate, en este ejemplo te estoy dando, más que nada es para que veas. En las matemáticas dices, ok, no me interesa, pero pues cuando trabajas, o sea, lo que es dinero, quiero ver que me depositen bien, quiero ver que me paguen bien, pues matemáticas, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo decía, ay, matemáticas, pues qué flojera, pero son tan hermosos los números. Yo estudio numerología y de verdad, no sabes cuánta información te dan los números, o sea, es impresionante que unos números, que tú digas, son unos simples números, tienen magia. O sea, vamos, lo básico del 1 al 9, o sea, el 1, o sea, vas viendo la personalidad, el significado del 1, del 2, así. A mí me ha servido mucho los números y estudiar numerología, estudiar todo eso, historia y todo eso, porque ya en mis sueños se me presentan números y yo ya sé interpretarlos y ahora ya es más sencillo. Y antes me quedaba de, ¿por qué tantos números? O sea, ¿por qué estos números? Y ahora ya sé que se me presentan esos números es por algo, es porque son muy repetitivos y dices, wow, esto es muy interesante. Entonces, a eso no me gustaba y tuve que desarrollar este lado más, digamos, más masculino, porque el femenino estaba como que muy bien y que las cosas, las artesanías, la pintura, todo eso, la intuición, eso sí, también la tengo pues muy desarrollada y me ha ayudado en muchas cosas, pero pues también necesito complementar con este lado, entonces todos podemos complementar y van a ver que podemos crear cosas maravillosas, siempre y cuando pues le eches ganas. Entonces vamos a combinar esa fase que tenemos de reposo con, con la de actividad, con el lado activo. Vamos a combinarlos y van a ver que van a hacer grandes ideas, van a crear muchas cosas, porque este es el principio de la generación, o sea, todo parte de esto. Y pues a veces cuando estás en un clímax así de que estás, ya se me ocurrió todo, ya tengo todo, 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 todo. Ya sé qué hacer, ya se me ocurrió, tuve esta idea y no sé, tienes un proceso así como que de excitación, de que ya se me ocurrió. Entonces, pues hay que anotarlo, plasmarlo, para que cuando entremos en estado de reposo, digamos, ok, ya, ya me imaginé esto, ahora vamos a plasmarlo con esto, complementarlo y hacerlo realidad. Entonces, básicamente este principio es muy sencillo, que trata de estos dos polos. Entonces, pues yo te invito a que desarrolles tus dos hemisferios para poder atraer algo y crear. Si tú tienes desarrollado más la parte de activa, pues complementala con la intuición, con la parte pasiva y vas a ver que vas a tener eh, mucho, mucho por qué crear y mucho por qué atraer. Nos vemos para el siguiente video.